en los últimos meses, Melina, también algo que está preocupando a las autoridades es que no solamente encuentran presencia de cocaína en polvo, sino también cocaína líquida en las cápsulas, que hace que sean mucho más fáciles de ingerir, pero el peligro sea el triple. Y se vuelve a formar en forma de ladrillos. Ahora, de ravioles. nos acordábamos con Nacho recién el antecedente de una banda narcocriminal que mata una mula contraria y la evisceran para quedarse con el cargamento. Con esto, el botín. Digamos, pasa a ese nivel en la acción narcocriminal, de esa desesperación de fagocitarse a una víctima para quedarse con las cápsulas a toda costa. Y es feo decirlo, pero pasa. Increíble. Pasa, es increíble la desesperación que surge cuando hay una mula que es detenida o algo. La verdad que es grave y uno como abogado lo siente representando al narco, digamos. O ¿Y ellos saben la cantidad de cápsulas que ingieren? Sí, una vez yo tengo una anécdota que, bueno, había una persona que estaba ingestada y había ingerido, recuerdo que eran 10 cápsulas y había evacuado 9. Sí. Y fue a la unidad penitenciaria. 9 en el hospital. En el hospital. Y le quedaba una. Te podés imaginar que internamente todos los presos enterados. Era un botín de guerra. Era un botín de guerra, ¿entendés? Así que bueno, pero para conocer un poquito más de este mundo tan particular, estamos en comunicación telefónica con la doctora Graciela Sorrentino. Ella es quien dirige esta unidad especial de encapsulados. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Hace cuánto que funciona esta unidad especial? Y prontito vamos a cumplir 20 años. 20 años. Oficialmente reconocida hace 4. ¿Por qué hace esa salvedad, esa diferencia? Porque nosotros hemos sufrido un cambio edilicio y se ha hecho un espacio especialmente y se ha determinado ya la unidad y ha entrado dentro de los cánones del Ministerio de Salud al frente del doctor Colia y se ha determinado que sea una unidad especial, dado que es la única que funciona en el país. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el circuito que llevan adelante ustedes? ¿Cómo trabajan cuando entra un paciente que ustedes saben que es una mula que tiene cocaína en su estómago? Bueno, desde el momento que nos los traen, se hace el diagnóstico a través de la placa radiográfica y una vez confirmado ingresan a la unidad. En la unidad se le hace un examen médico completo, se le hace un laboratorio completo como a cualquier paciente, se le solicita un consentimiento informado y se le informan de los peligros que pueden acontecerle en ese momento. Por ejemplo, ¿cuáles? Que esa cápsula se puede abrir y que tengamos que operar de urgencia, que esa cápsula pueda filtrar y provoque intoxicación y también tengamos que operarlo de urgencia. A lo largo de estos 20 años que lleva funcionando esta unidad especial, me imagino que ha notado cómo ha evolucionado la técnica mediante la cual las víctimas, las mulas, ingieren estas cápsulas. ¿Qué es lo que se ve últimamente? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo son? ¿Cómo las ingieren? El proceso que hemos visto es que ellos utilizan o pedacitos de zanahoria o uvas congeladas o pedazos de vela para ver cuál es la mejor técnica para poder deglutirlas. Algunos las acompañan con alimentos, otros con líquidos. Y la modalidad más importante es que han pasado de ser cápsulas sólidas a ser cápsulas líquidas. Lo que decías vos, Nacho. Que realmente estas últimas son más prácticas para tragar para la mula y mucho más difícil para detectar por nosotros, pero con mayor riesgo de estar pinchadas y que produzcan filtraciones. ¿Y una filtración qué puede traer? Una filtración lo que trae primeramente, si es pequeña, síntomas de intoxicación, que eso es lo que a nosotros nos da la alarma para operar. En otros casos, si el envoltorio es mucho más defectuoso, si se abre su contenido, que es de máxima pureza, la cocaína que traen, pasa al torrente sanguíneo y se puede morir sin poder nosotros hacer absolutamente nada. ¿Y a usted le pasó, doctora, encontrar casos de personas que eran adictas o se encuentra con gente que en realidad lo necesitaba por hacer dinero? Porque me imagino, como en la unidad hay tanta gente que trabaja con ustedes, 7 médicos, 22 enfermeros tienen contacto con estas personas que quedan ahí alojadas más o menos 5 días postoperatorio. Digo, ¿qué les dicen? ¿Qué les relatan estas personas? En general, algunos... la mayoría lo hace por necesidades económicas. Algunos de ellos son adictos en recuperación. O sea que los que
son adictos en recuperación, sí son bastante problemáticos para contenerlos, mantenerlos tranquilos. Doctora, Mauro Zeta soy, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien. En general, para distinguir, ¿llegan en calidad de detenidos o es una actitud desesperada de una mula que detecta que algo le puede fallar y se presenta espontáneamente? ¿Ustedes en general qué atienden? ¿Ya gente detenida o un tipo que cae en estado de desesperación? Normalmente son traídos por personal de las fuerzas de seguridad. Ya presos. Está detenido. Claro. Hasta confirmar si... Bajo sospecha, digamos. Bajo no están... sospecha, sí, hasta Lo confirman confirmar... ustedes. ¿Perdón? Que lo confirman ustedes cuando hacen la tomografía y la radiografía, ¿no? Exacto, nosotros confirmamos si están o no ingestados. Recién me comentaba Nacho, previo a la comunicación con usted, doctora, el hecho de que es muy habitual que haya mujeres embarazadas incluso también que se someten a este pacto con los narcotraficantes, ingieren cápsulas y luego, bueno, todo termina muy mal para ellas. Generalmente termina muy mal psicológicamente. Nosotros cuando sospechamos y confirmamos que están embarazadas, por interrogatorio médico explicándole la situación de riesgo, ellas nos terminan diciendo que sí llevan y quieren proteger a su bebé, lo cual es dable que nosotros cambiemos la conducta de tratamiento. En ese caso tenemos que hacer todos los controles prenatales para ese niño. ¡Qué bárbaro! Y cuidar a esa paciente. El hecho de que estén ingestadas o que a veces la tengan en su vagina puede acelerar el proceso de aborto. Pero no interrumpe, digamos, perdón la ignorancia total, doctora, no pone en peligro solo si se rompe la cápsula o se filtra. O se filtra, o el hecho de tenerla también es riesgoso para el embarazo sin que genere ninguna filtración, por ejemplo. Es también riesgoso porque todo el proceso de defecación produce alteración en el útero, lo cual puede llevar a una expulsión, a provocar un aborto de este sexo. Calcule que generalmente son en el primer trimestre de embarazo, que en este se da el producto más alto de abortos espontáneos. Qué increíble que mujeres embarazadas, me imagino ustedes como médicos asistir mujeres embarazadas que son mula, digamos, la explicación que yo le encuentro sin demasiado razonamiento es que lo hacen por estado de desesperación, por en muchos casos madres solteras. Usted cuando habla con las pacientes, ¿qué le dicen? ¿Que es por necesidad económica? Por necesidad económica, por familiares enfermos, realmente son situaciones desesperantes. ¿Y las familias en general suelen saber que esta gente trabaja de mula? ¿Está al tanto? ¿Se acercan al hospital? No. Primero que en el periodo que están en el hospital están incomunicados, pero normalmente ellos nos cuentan que sus familias no están enteradas de lo que están haciendo. ¿Y pasó, doctora, casos que lamentablemente no se los pudo salvar? Sí, lamentablemente tenemos una estadística de un 1,5% de encapsulados que no hemos podido rescatar porque no nos han dado tiempo ni siquiera de traslado al quirófano, que son menos de 5 minutos. ¿Y hay margen de error cuando estas personas llegan sospechadas de ser en realidad traficantes? ¿Existe un margen de error? La verdad que nosotros trabajamos contrarreloj cuando ellos llegan inconscientes y tenemos la gran sospecha. Primeramente porque sabemos que están bajo los efectos de intoxicación y es muy trabajoso para los cirujanos decidir en qué parte podría estar localizada la que se pudiera abrir y tratar de sacarla en primer término. Sí, y la verdad se trabaja contrarreloj y con mucho nerviosismo porque es tratar de salvar una vida. En función de las cápsulas que van rescatando ustedes a lo largo de estos años, ¿les ha pasado de entender, en función de una vez de que ya tienen las cápsulas con ustedes, que cada cártel le indica a sus mulas cómo tienen que ingerir las cápsulas, qué forma tiene? Es decir, ¿puede distinguirse a quienes responden cada una de estas mulas en función de lo que se saca? No. No podemos en absoluto saber nada de eso. ¿Y dentro del 1.5 de fallecidos, hubo embarazadas? No, gracias a Dios con embarazadas no hemos tenido complicaciones. Y el último caso de los 4 argentinos que se vieron en los últimos 9 días, ¿qué le decían estas 2 mujeres y estos 2 hombres? Bueno, que ellos lo hacían... ¿Y eran personas de bajos recursos? En general sí. Y que lo hacían por necesidades.
¿Y qué tamaño tiene una cápsula? Estamos viendo distintas imágenes, doctora, mientras usted habla. Imagino que también en función de cómo se empaqueta, cómo se envasa la cocaína y cómo se asimila en el organismo, esto varía. Varía de acuerdo, digamos, a los productores de estas cápsulas. La variedad que hemos sacado en estos años es impresionante y es inimaginable. Hemos tenido una tanda de envueltas en caucho, otras con papel aluminio y los tamaños varían muchísimo. Papel aluminio, pero... Sí, sí. El papel de regalo, eso es lo que estaban envueltas con eso. Ahora también... pasa, ¿cómo se llama la película? La Virgen de los Sicarios. Hay una que... María llena eres de gracia. María llena eres de gracia. Exactamente. En esa película cuentan, no sé si alguna de las pacientes se lo llevó a contar, cómo entrenan el sistema para no fracasar. Cuando hablamos de mujeres, ¿de qué edades hablamos? Más allá de embarazadas algunas, ¿son pibas jóvenes? Nosotros sacamos un promedio de edad entre todos de 32 años. Hemos tenido una embarazada de 18 años y otras de 24 y 30 años. Y sí son coincidentes en el entrenamiento con esa película. Sí, esa película es impactante, pero yo pensé que quedaba en la película y usted me confirma que es tal cual el sistema de entrenamiento, de ir probando cómo hacer la ingesta para no fracasar en el traspaso. Exactamente, eso es lo que ellos nos cuentan. Es una película que esta que haces mención vos, Mauro, es una película documental que se centra en la historia de una chica que se llama María y le contamos a la gente y que ella se mete en una organización, está muy necesitada de dinero y empieza a aprender a ingerir las cápsulas. Oye, que recién ustedes le preguntaban a la doctora si eran personas de bajos recursos. Yo creo que cuando empiezan la gente en esta ruta a tener recursos, dejan de ser mulas y pasan a formar un eslabón, digamos, más arriba, y son las que empiezan a buscar mulas para volverlas a mandar. Todas las mulas, por lo general, son de bajos recursos y es el primer paso que dan en la droga. Una mula, digo, puede trabajar de mula 2, 3 o 4 veces, 2 o 3 o 4 viajes. Cuando hizo 4 viajes con éxito, me parece que ya no es más mula y pasa a ser un integrante, un reclutador o otro integrante más cerca al narcotraficante. Para otras mulas. Doctora Sorrentino, a propósito de lo que está diciendo aquí el doctor que está con nosotros, en general, cuando usted interviene y opera a estas personas, ¿ellas saben los riesgos a los que están expuestos por haber tomado cocaína en cápsulas? ¿O son ustedes los que realmente les proporcionan la primera información sobre todo lo que les puede pasar? Tenemos que más o menos el 70% está ignorando las consecuencias de lo que están haciendo y de lo que están llevando. Altísimo porcentaje. Doctora, los engañan. O lo duermen. Sí. No, pero previamente a eso, me imagino que si vos realmente sabes lo que te puede pasar, no sé si, por más necesitado que estés, no sé si realmente aceptás esas condiciones. La necesidad es tan grande para estas personas que creo que están dispuestos a todo. Pero el 70% no sabe que se pueden morir tomando cápsulas. Hay otros casos también en donde eligen, donde, como decían ustedes, los reclutadores eligen a las personas. Perfiles determinados y los transforman. Una persona que vos la ves sin ropa, nada, la preparan durante 15 días, le compran ropa, le enseñan a caminar, le enseñan a hablar, para que cuando tengan que cruzar el aeropuerto no tengan problemas, sino sean, digamos, divisados con facilidad y puedan cruzar con éxito. Además, viajan previamente sin cápsulas para conocer cuál es el camino que van a hacer casos, y luego entonces lo hacen como mulas. La primera vez seguro que sí. Antes de la primera vez seguro que sí. Para que nada los sorprenda. Qué barbaridad, qué organización. Sí, y a nivel la evacuación, ¿cuánto tarda, doctora? Tienen un promedio de 30 horas, pero realmente va a depender físicamente de cada organismo. ¿Y es peligrosa la evacuación en algún momento? Puede llegar a ser peligrosa porque el tubo digestivo tiene varias válvulas y en una de ellas se pueden trabar y entonces hay que operarlos, no porque filtre, no porque se haya abierto una cápsula, sino porque se han atascado. Y por más empeño en que quieran sacarla como una defecación normal, es imposible y hay que operarlo para desobstruirlo. Eso le quería preguntar yo, doctora. ¿Alguna vez le ha pasado que por estar ingestada se le ha complicado en otra situación, digamos, en otra enfermedad y ha quedado internada por mucho tiempo?
No, normalmente estas operaciones, digamos que son bastante limpias y con una resolución muy importante. Sí, hemos tenido que, como todo ser humano que no importa lo que esté haciendo, puede tener patologías asociadas. Hemos tenido diabéticos, hipertensos y todo eso hay que tratarlo también. Y también me imagino muchas mujeres que en esa situación se enteran que están embarazadas, que no lo sabían con anticipación. Sí, nosotros hemos dado varias noticias de eso. Doctora, ¿y la comunicación suya con el juzgado instructor, una vez que ustedes detectan, digamos, que empiezan a evacuar, es cada vez que digamos que hay una evacuación, ustedes tienen que comunicarse con el juzgado? En general lo que hacemos es una comunicación diaria sobre el estado general del paciente. Y cuántas evacuaciones va teniendo, todo, sí. ¿Y cómo se custodia las cápsulas que son rescatadas de los cuerpos de estas personas? Bien, esa es una tarea que cumplen las fuerzas de seguridad, por eso el área tiene lugar para alojar tanto al paciente encapsulado como a la fuerza de seguridad. Y cuando usted vio casos de cocaína líquida, ¿llevan más cápsulas que si fuese sólida o menos cápsulas? En realidad llevan menos, es un promedio entre 50 y 70 cápsulas. ¿Y a nivel cantidad, es más la cápsula de cocaína líquida que la otra? No, son más los casos de mayor cantidad de las sólidas. En esta última detención que tuvimos, las dos mujeres, una llevaba 205. 205 cápsulas. Sí. Alguna vez, me acuerdo con Nacho, hicimos un informe para un programa que era Forenses, que en realidad hizo él. La doctora participó, sí. Hay una estimación, me imagino, ustedes ya van a tener una estadística de cuántas mulas por semana, por mes atienden. Los números, ¿cómo han variado en el último tiempo? Nosotros seguimos con la misma proporción, una mula por semana. Pero esta semana, bueno, nos han sobrepasado, han sido 6. Esta semana 6. La verdad que 6. Lo que dijo Nacho, pero digo, en el tiempo siempre se mantiene el promedio. Se mantiene el promedio de una por semana, sí. ¿Y se han incrementado las mulas argentinas, doctora, o siguen siendo de distintos tipos de nacionalidad? Siguen siendo distintos tipos de nacionalidad, pero estamos observando mayor cantidad de mulas argentinas, que se está incrementando. Las cifras que usted está proporcionando a lo largo de esta entrevista, que ya estamos varios minutos en comunicación con usted, son realmente alarmantes. La cantidad de argentinos que exponen su propia vida tomando cápsulas para narcotraficantes, para trasladar esa droga hacia otros países. El riesgo que significa el proceso por el que pasan las personas una vez que empiezan ya a su cuerpo intentar evacuar esas cápsulas, porque es un proceso que lleva mucho dinero encima, mucho dinero. Estamos hablando de 1 kilo de cocaína. Este caso que contaba usted, promedio, la kilo de cocaína. Y también lleva dinero la producción y la preparación de la mula. Es como decía, es 15 días, 20 días vestirla, cuidarla, amanerarla, educarla. Claro, entrenarlos para que parezcan por ahí de otro... una persona que puede viajar. De otro perfil social. 32.000 cápsulas 32.000 tienen desde que funciona la unidad. Nos contaba la doctora, es un montón. Y son todas en general cápsulas, perdón la ignorancia, pero en general son cápsulas de cocaína. No hay otras drogas que son encapsuladas así. Hemos tenido 3 casos de heroína. Heroína. Mire, yo no sabía, yo pensé que era solamente... Claro, sí, todo, pero claro, pensé que solamente las mulas transportaban en general cocaína y en general el sistema es el de ingerirlos. En la mayoría sí, le ingieren. Le tocó intervenir con casos de mujeres mayores. Me acuerdo de una banda que había caído, que eran mujeres, creo, argentinas o de otro país, mayores de 60 años. La banda de los abuelitos. Sí, unas Se llamó la banda de los abuelos, sí. Tal cual. ¿Le tocó intervenir? No, en esa no. Hemos tenido una australiana, sí, de 65 años. 65 años. Qué increíble. Tremendo. Bueno, eso sobre todo se dan los pasos fronterizos. Es que se deben buscar perfiles bien disonantes con lo que uno asocia al trabajo de las mulas. ¿No es así? Me imagino que esto debe estar, como ustedes decían, debe haber una etapa de selección de quienes pueden enfrentar, no solo por el tema de la confianza, sino por el rendimiento físico y demás. Doctora, ¿se los contiene psicológicamente esos 5 días luego que se produce la intervención, teniendo en cuenta que me imagino que deben sufrir diferentes problemas psicológicos, teniendo en cuenta que lo más probable que vayan a la cárcel, ¿no?
En general tratamos de contenerlos, de explicarles los procesos de todo lo que va a venir después, de cómo se tendrían que comportar para no tener problemas, y hubo casos que tuvo que intervenir el equipo de psicopatología para ayudarnos a contenerlos. Pero ellos dimensionan que era real el concepto de que lo más probable o que perdían la vida o que terminen en la cárcel. No, toman conciencia cuando están, realmente lo hemos visto, cuando están con nosotros, que explicamos muy bien este tema, y realmente sí hay que contenerlos porque la verdad no lo esperan toda esa situación. ¿Sufrió amenazas o alguna vez la unidad en sí fue amenazada por personas que estaban verdaderamente interesadas en que no se filtrara información de las personas que llegan hasta ese lugar? Hasta el momento, y esperemos que siga así, ¿no? Ojalá. Por suerte, porque son, recordemos, 7 médicos y 22 enfermeros que trabajan en esta unidad especial de encapsulados. Y tampoco, digo, hubo un intento de rescate de un paciente. No, por suerte no hemos tenido ese problema. Claro, porque sería... Les cuento algo más. Estos médicos que estamos nombrando, todo este personal, actúa trabajando con los pacientes internados de terapia intensiva. O sea que el trabajo es muy intenso. Muy estresante, ¿no? Una presión, una tensión constante. Exactamente. Son todas cirugías de riesgo, ¿no? Son pacientes todos de riesgo los que están en terapia intensiva, y este es un riesgo más que está paralelo con nosotros. Pero a veces el cuerpo puede de manera natural expulsar esas cápsulas. Sí, en la sin mayoría, llegar a la gracias a Dios, cirugía. sí, estamos para controlar. Pero cuando sucede algo de esto pasa a ser una urgencia. ¿Cuánto tiempo tienen desde que se revienta una cápsula? Nosotros Para salvarle la vida, ¿no? La verdad que nosotros estamos tan sistematizados que desde que tenemos los síntomas y se procede a todo en 15 minutos ya se está abriendo al paciente. O sea, ya se está procediendo a la cirugía. Solo 15 minutos. Sí. Y la chance de sobrevida, a ver, por ahí la pregunta es esta. Desde que explota una cápsula o se filtra, ¿hay una estimación estadística del tiempo? No, nosotros, si se explota una cápsula que se rompió totalmente su envoltorio, generalmente no podemos hacer nada. Es ese 1% que... Y lo que decía Nacho, la filtración. La filtración nos da un poco más de tiempo, y por eso en 15 minutos ya los estamos operando. Por eso, pero la filtración te da un margen de 15 minutos para salvar Para la vida poder del salvar la paciente. vida. Pero Si estalla la cápsula, Si estalla nada. no hay posibilidad de salvarle. No, porque es una intoxicación masiva. Son Una sobredosis. 10 gramos que La se cocaína inunda todo el cuerpo, claro. Exacto. Y la muerte en ese caso es inmediata. Es inmediato y delante de nosotros con todos los esfuerzos para tratar de evitarla. ¿Y cómo viven con eso? Que no lo pudieron salvar. Me imagino que debe ser fuerte para ustedes, ¿no? Perder un Para paciente. nosotros realmente es muy doloroso, y es lo que nos pasa como cualquier paciente que no podemos salvar. ¿Cuánto dinero se estima que hay en una mula que lleva cuántas cápsulas? Y aproximadamente entre 60 y 100. Hay casos de 200. 100 cápsulas puede Sí, almacenar una encontraron un persona. caso de 200 y 205, pico, ¿no? dijo recién. Sí. Bueno, ¿cuánto dinero es más o menos estimativamente? ¿Alguien sabe? Y 1 kilo de droga exportado de máxima pureza, estamos hablando entre 5.500 y 6.000 dólares. Es lo que sale aquí. Digamos que, bueno, después A ver, puesto voy a hacer allá... la cuenta. Pero Para no- traído, a ver, a mí no me gusta mucho Puesto a veces afuera, hablar de me parece. valores, Pero un kilo no es... ¿Cuánto hay en una cápsula? Porque es difícil bueno, el razonamiento. 5 gramos, 5 doctora, gramos, ¿no? 10 No, gramos. no, ya me perdí. Promedio 10 gramos. 10 gramos. O sea, son 10 gramos y son 10 gramos por 200 cápsulas, dijo más o menos. 205, sí. A ver, usted siga. No, el tema a mí me parece lo grave, más allá de los 2.000 gramos. valores, es cuánto le pagan a una mula. Porque, digamos, las organizaciones narcocriminales le deben pagar a la mula 2 mangos. Yo creo que no le para pagan ni en 1% lo que van a ganar. Claro, digo, no pensemos que la No mula... llega ni al 1%. La mula es una víctima de una red, me parece a mí. Contado como, no sé cómo lo ve usted, doctora, me parece que dentro del mapa narcocriminal las personas que usted atiende son víctimas 2 kilos por persona. de un delito mucho mayor, ¿o no? El eslabón más débil, doctora. Yo creo que es el eslabón más débil. Sí, y el más necesitado Que- y el más desesperado. A ver, y que se sea el eslabón especula más con todo débil, eso. no hay, Perdón. no hay ninguna La duda que Bueno, sea pues estamos Está- hablando de gente digo, que Pero- está desesperada, Perdón. desempleada. voy a compartir en que la persona que expone su cuerpo no sepa ni que puede ir presa No, ni estamos de sepa acuerdo. lo que está haciendo. Pero no es el narco, no es el jefe de la No, organización. En estamos muchos casos muy son gente distantes. analfabeta. Más o menos la gente que no cuenta tuvo... da que llevan $10.000 por cabeza.
a razón de 200 cápsulas, más o menos. Transportan eso. Bueno, hay que ver cuánto le da un narco a esa piba. Sí, y no es lo mismo en Europa, Estados Unidos o Asia, eso es acá, después porque es más caro, allá ¿no? la droga, por supuesto que se triplica el valor. Si esa persona estaba yendo a España o estaba yendo a Europa... Claro, Ahora, según el viaje. Y en viaje, porque lo que se ve en el caso de la película María Llena de Gracia, que ella entra a descomponerse en pleno viaje, en pleno vuelo. O sea que eso todavía es más delicado y más dramático, porque en el avión se empieza a filtrar una de las cápsulas y ella ahí empieza a Yo lo que descomponerse. decía es que no comparto, que no sepan que pueden ir presos. No, que son parte de la banda está bien, pero digo, es el eslabón más bajo. Y tampoco vamos a creernos que no es el 1%. No me gusta hablar de números, como dijiste vos, pero tienen su parte en el negocio. Bueno, pero hay que hacer una estimación, porque estamos hablando de dinero. Está bien, El pero negocio, aparte de la necesidad, digo, no lo ven como un negocio. Siempre eso, que un doctor. negocio ilícito hay una necesidad. El que va a robar un banco va a robarlo porque tiene una necesidad también en su casa. El que comete cualquier delito me parece que lo comete, puede argumentar que lo comete por Lo que pasa es que cada uno integra un eslabón en una cadena que es muy diferente. Bueno, y la cabeza lo que de yo quiero que un ustedes mega me entiendan narcotraficante, es- nada tiene que ver con la cabeza por ahí de una piba embarazada. Yo voy a O hacer- con la mujer pobre. de 65 No, años. está con bien. la mujer de 65 una mujer de 65 años no, pero una mujer de 30 años o de 25 años que empieza siendo mula puede llegar a ser una gran narcotraficante. Esto es la escalera que yo quiero que veas. Sí, está bien. Los grandes narcotraficantes, quién sabe, han empezado siendo mula. No digo que esté bien ni mucho menos, pero te digo que es la realidad de lo que pasa. Es la realidad de lo que pasa. Bien. Hay que, preguntarnos dentro de la Son historias escala trágicas, ¿no? narcocriminal. Sí, por supuesto. Estorto, dentro de una escala narcocriminal, comparto que una mula puede terminar como jefe narco, pero me parece... Al tercer viaje le dice no viajo más. Está bien. Y recluta otra persona. Ninguna de esas tres personas seguramente se salvó económicamente. Eso es lo que yo marco Estoy como seguro. No diferencia. entendí. Ninguna de esas tres personas se debe haber No, salvado digo, al tercer económicamente. viaje. Muchachos, No, está bien. Son las Un 15. largote. Los corta. Los corta. Corta la maestra. No, Mirta, con la campanita. Con la Tengo que hacer los títulos de esta Bueno. hora. Le agradecemos muchísimo, le No, agradecemos gracias a muchísimo a la vos. doctora Sorrentino que está del otro lado y que nos ha brindado una información realmente muy, pero muy valiosa. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas Chao. tardes. Y la luego, felicitamos doctora. por la tarea que lleva adelante. Gracias. Hacemos los títulos de esta hora.